Muy buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto saludarlos y agradecerles por estar en este espacio, en el webinar mensual que nosotros tenemos desde Inversiones SURA. Este espacio está dedicado a platicar acerca de temas de finanzas, economía y, por supuesto, mercados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Enrique Solórzano, él es el CEO de SURA en México. Hay muchas cosas que vamos a estar platicando el día de hoy acerca de la visión que nosotros tenemos de los mercados, de los tipos de activos, lo que está sucediendo hoy y que parece pues un panorama francamente desconcertante. Pero antes de entrar en estos detalles, me gustaría poder hacer algunas preguntas para que Enrique nos permita conocerlo un poquito mejor. Enrique, buenas tardes. Hoy tú eres el CEO de Sura México. Es una posición pues bastante demandante que estoy seguro que tiene tu mente en muchísimos temas. Pues la verdad es que tú una gran parte de tu vida profesional la dedicaste a ser un gestor y valga la pena decirlo, un gestor bastante, pues bastante importante en diferentes estrategias de inversión durante casi 36 años. Por lo tanto, me gustaría hacer algunas preguntas acerca de cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de las inversiones, qué hiciste bien, qué hiciste mal, de dónde aprendiste, si te dejaste asesorar, varias cosas que al final nos permitan pues, conocer un poquito más acerca de Enrique Solórzano, más que como CEO, como gestor exitoso de estrategias de inversión. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Me da mucho gusto saludar a todos, a todo el auditorio. Me encanta estar acá y me gusta el arranque de la pregunta porque no me hace estudiar nada, simplemente recordar. Y déjame decirte qué es lo que más me ha gustado de mi carrera, que empezó en 1985, como tú bien dices, en los mercados. Empezó en los mercados y yo empecé de analista en una casa de bolsa y luego fui trader. Y quiero dejar muy claro una cosa, ser trader no es nada parecido a invertir. Los traders tienen una visión bien distinta de los mercados y básicamente se dedican completamente a otra cosa. Mi carrera como inversionista realmente empezó en el año 2000 o en 1998 más bien, en donde conjuntamente con unos socios pusimos una operadora de sociedades de inversión y empezamos la carrera de ayudar a las personas a invertir su dinero, ¿no? Eso lo he hecho de los 98 hasta hoy. Pero previo a esto, creo que es interesante que les comente, porque mi edad me delata. De hecho, no me da pena hoy decir que tengo 59 años y no me tocó todavía la vacuna. Voy a la siguiente tanda por solamente 7 meses, lo cual hoy es la única desgracia de tener 59 años, de no haber llegado a tiempo a la vacuna. Pero en 1985, cuando yo empecé, el mercado mexicano era completamente distinto al que hoy conocemos. Muchos de nuestros oyentes probablemente ni idea tienen de ello, ¿no? Pero para mí fue una enorme oportunidad de cooperar en la formación de los mercados mexicanos. En ese año, el gobierno federal se financiaba únicamente a plazos de 7, 14, 21 y 28 días en CETES. Era el plazo más largo del mercado. Las tasas posterior a la crisis de 82, donde se nacionalizó la banca, surgieron un montón de casas de bolsa que aprovecharon el espacio que la banca dejó. Pero las tasas estaban, porque la inflación era alta, entre el 35 y el 80%. Teníamos una banca nacionalizada que daba poco crédito, era una economía totalmente cerrada, nuestro contacto con el mundo era muy escaso y por lo tanto las referencias del mundo para los mercados mexicanos no eran muy relevantes. El tipo de cambio era fijo. No sé, hay mucha gente acá que nunca ha vivido un tipo de cambio fijo, pero un tipo de cambio fijo es bien complicado de manejar, implica una responsabilidad enorme de las autoridades financieras para que no haya presiones en el tipo de cambio y está totalmente fuera de moda el tipo de cambio fijo o en bandas y fue el causante de muchas de las crisis mexicanas, ¿no? Las reservas internacionales eran un secreto de Estado, se publicaban una sola vez al año, el día de la convención bancaria. Y era muy importante para todos los inversionistas saber cuántas reservas quedaban en el Banco Central y
era bien difícil anticipar esa noticia. Esa noticia era la más importante. Imagínate un mercado en el cual las reservas internacionales se conocen una sola vez al año. Hoy se publican todos los días, ¿no? Banxico no era una entidad independiente. De hecho, estaba subordinado a la Secretaría de Hacienda. Y entonces la política monetaria no tenía una sola función de contener la inflación. Entonces, era un mercado muy distinto, fue un mercado muy divertido, porque aprendimos mucho, ¿no? Pero éramos traders o analistas cuando yo empecé. Un trader, digo, tiene un altísimo valor, pero básicamente un trader no invierte. Un trader trata de ganar dinero en los mercados para la institución donde trabaja. Se especializa en un activo solamente, ya sea divisas, renta fija, acciones. Especula en el mercado. Tiene una visión bien corta. Hay intraday traders, gente que compra posición a las 8 de la mañana y la vende a las 12 y gana dinero o pierde dinero, o vende a las 8 y compra a las 12 y tienen una visión muy de corto plazo. Algunos traders son bien importantes en los mercados porque proveen liquidez, ponen muchas posturas y ganan el spread, el bid-ask, el precio de oferta y demanda o el bid-offer al cual estás dispuesto a comprar o vender algún activo, es lo que normalmente gana un trader hábil. Entonces las habilidades son esas: percibir el mercado del corto plazo, tomar ventajas, hacer arbitrajes, y realmente no tiene un perfil de inversión. Sin embargo, esa labor de ser trader, después yo fui pues tesorero, director de tesorería de un banco, y así, pues sí te dan un profundo conocimiento de los mercados, cómo funcionan los mercados. Y eso es muy valioso para cualquier inversionista, ¿no? Sin embargo, ser un inversionista es tener la habilidad de armar un portafolio idóneo para un larguísimo número de posibles inversionistas. O ser un portafolio manager implica recomendar un portafolio idóneo para personas, para corporaciones, para tesorerías bancarias, para reservas técnicas de seguros, para fondos de pensiones, para fondos de money market. O sea, invertir o asesorar en inversiones implica conocer muy bien el objetivo de quien va a invertir para darle una opción atractiva de inversión de acuerdo a varios factores que esa persona tiene. Quiero decir que es bien distinto invertir un dinero para una pensión, en donde el horizonte es de 45 años, a invertir el dinero de Money Market Fund, que es básicamente la disponibilidad de las personas para ser usada en cualquier momento, en donde nadie quiere tener la posibilidad de perder ese dinero y que tenga una variación muy importante. Esas son las dos grandes esquinas, ¿no?, de las inversiones. Y es bien distinto de ser trader. Sin embargo, yo creo que siendo trader aprendí mucho, ¿no?, de los mercados en lo general. Esto es me considero que es muy importante, Enrique, porque mencionaste algo que está muy enfocado en el tipo de clientes que nosotros tenemos hoy en día en Inversiones Sura, que es más que nada conocer a las personas y sobre eso entonces poder tener un conocimiento un poquito más a detalle del tipo de estrategia que tiene que tener. Pero me atrevería a decir que este conocimiento del objetivo de las personas tiene que empezar justamente en que las personas conozcan el tipo de objetivo que quieren tener para esa inversión en particular. Entonces, me gustaría preguntar un poquito a ti acerca de cuáles son las ventajas que tú ves en los clientes que saben cuál es su perfil de inversión, la importancia que tiene un cliente al determinar un objetivo, por supuesto, el horizonte de inversión, porque lo que hemos visto en el día a día es que muchos de los clientes que no tienen claro esto, cuando ven en su portafolio algún tipo de minusvalía en 1 o 2 meses continuos, pues lo primero que hacen es tratar de vender esa posición e irse a cash o irse a la chequera, y esto pues no les permite cumplir con el objetivo que en teoría ellos deberían conocer. Entonces me gustaría andar un poquito más acerca de ese sentido para saber qué opinas. Buenísima la pregunta. Mira, déjame tratar de contestarte también con un poco de mi historia y un poco de los aprendizajes que yo tuve, ¿no? Y es un poco el concepto del riesgo. El concepto del riesgo hoy
yo creo que está bastante bien expandido en toda institución financiera. Sin embargo, es un concepto que siempre fue muy importante tratar de entender, pero no fue hasta fines de los 80s que se inventó la primera medida ampliamente aceptada, que fue el Value at Risk. Era tratar de medir cuál era el riesgo que yo tenía en una inversión. Y el riesgo que yo tengo en una inversión es cuánto dinero podría yo perder en un 95% de confianza, dado un escenario factible con cierto grado de certeza, ¿no? Y el VAR funcionó muchos años, ¿no? Pero antes de ello, ¿y por qué nació el VAR? Fue básicamente por la crisis de 1987, en donde de una manera completamente súbita hubo un crack en la bolsa de valores en Estados Unidos, el famoso Viernes Negro del 19 de octubre de 1987. En ese periodo, el índice más importante de los Estados Unidos, el Standard & Poor's, cayó 29% en un lapso de 6 días. Y no había precedentes muy claros fuera de la gran recesión de eventos de ese tipo. Y me refiero a eventos, sí había habido correcciones importantes y muchas en la historia, pero una tan aguda y tan rápida, ¿no? Y era el fenómeno de traders, de quant traders, mandando instrucciones automáticas a las bolsas que forzaron una caída muy violenta, muy rápida, ¿no? Para que vean cómo se aprendía en ese momento el concepto del riesgo. Yo trabajaba en una casa de bolsa y en ese momento, del 85 al 87, si en Estados Unidos hubo un boom tremendo en la bolsa, 85% de rendimiento de 85 a 87, fue el rendimiento de Standard & Poor's. En México debe haber sido, no tengo el registro, 240. Fue el momento más en donde más se apreció la bolsa mexicana en su historia. Para que se hagan una idea, las casas de bolsa mexicanas valían más que Lehman Brothers en Estados Unidos, y algunas casas de bolsa mexicanas contemplaron comprar Lehman Brothers en Estados Unidos. Y eso duró hasta 1987. Pero había una operación que estaba permitida en ese momento que se llamaban los plazos. Quería decir que si tenías un peso, alguien te prestaba 3 pesos para que en lugar de comprar una acción, compraras 4. Y mientras el mercado iba para arriba era una cosa espectacular. Porque si tu acción subía 25%, como tú tenías 4, ganabas 100%. Ganabas 4 veces lo que subía tu acción. Y en efecto, en ese momento las acciones subían en periodos bien cortos 30, 40 y 50%. ¿No? Entonces, bueno, la gente empezó a perder la noción del riesgo y empezó a comprar acciones apalancadas con 4-1 y ganó muchísimo dinero. En 1987, en ese momento, la bolsa americana, les comenté, cayó 29%, la bolsa mexicana cayó 58%. En un periodo un poco más largo. La bolsa mexicana se hizo pedazos. Entonces imaginen la cantidad de dinero que acumuló la gente comprando acciones apalancadas y cae esta crisis imprevista. Y sucede que si tú tenías 400 pesos, ¿no? De los cuales 300 eran prestados y 100 eran tuyos, y cae el valor de tus acciones 50%, pues tú ya no tienes 400, tienes 200. Tienes 200, pero sigue teniendo 300. Entonces no solamente perdiste todo lo que tenías, sino que quedas a deber 100 pesos. Y eso pasó masivamente en México en 1987. Para que se den una idea de cómo se aprende en esos mercados incipientes, en la casa de bolsa donde yo trabajaba, que era Probursa, que era una casa de bolsa espectacular, el colectivo de los chamacos que trabajábamos ahí, de entre 26 y 34 años, debemos haber perdido 8 millones de dólares. Pasada la crisis, debíamos 8 millones de dólares todos los empleados jóvenes de Probursa. Así aprendimos el concepto del riesgo, ¿no? O sea, los mercados suben, pero también bajan. Y además, cuando te apalancas, es muy bueno cuando suben, pero es muy malo cuando bajan. Recuperamos nuestras inversiones, afortunadamente, gracias al apoyo de la casa de bolsa, que nos permitió mantener nuestras posiciones. Y el mercado se recuperó relativamente rápido. En 1 año y 3 meses ya había recuperado su nivel.
y nosotros vivimos con un salario mínimo los solteros y 2 salarios mínimos los casados por alrededor de 12 meses, pero recuperamos y pagamos nuestra deuda. Eso fue un balde de agua fría del riesgo. Y entonces me empecé a apasionar del riesgo, porque el riesgo, o sea, el concepto de retorno y riesgo están totalmente ligados, ¿no? Y ya para todo el mundo es obvio, pero hay que sentirlo y cuantificarlo, que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Pero a mayor riesgo, siempre hay mayor rendimiento en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, eso es bastante cuestionable, porque mayor riesgo puede provocar, si el riesgo es muy grande, descalabros como el que les platiqué, ¿no? Entonces, medir el riesgo es muy importante. Y ahí es donde todos los participantes de los mercados financieros coinciden. O sea, tú puedes ser muy bueno conociendo los mercados, puedes ser muy bien invirtiendo, pero si tú pierdes de vista el factor riesgo, estás en un problema, porque es probable que tú des muy malas recomendaciones. Y ahí es donde esa combinación es el arte de ser un buen inversionista o un buen asesor de inversiones. Es conocer los retornos potenciales, pero también los riesgos, ¿no? Y que las personas, las instituciones, quien sea que vaya a armar un portafolio de inversión, conozca eso, ¿no? Y son los 3 factores más importantes: riesgo, retorno y tiempo. O sea, el horizonte de inversión es básico, ¿no? Si tú no tienes, si tú te necesitas tu dinero mañana o lo necesitas dentro de un año, no hay manera de que asumas ciertos riesgos. Puedes asumir algunos, pero no todos, ¿no? Si tienes 20 años y tu dinero es para tu retiro, o es tu dinero para una casa que vas a comprar, o tu dinero simplemente es patrimonial, bueno, tú puedes asumir otro tipo de riesgos. Y eso es un factor súper importante. A mí me costó trabajo entenderlo, ¿no? Me costó dinero entenderlo, pero es lo que sucede con la experiencia, se te queda muy clavado. Y yo creo que de lo más importante que yo aprendí en ese momento. Muchas gracias, Enrique, muy interesante y creo que queda muy claro que para nosotros es muy importante también transmitir a la hora de tener clientes con nosotros, determinar no solo ese perfil, sino también ese objetivo y ese horizonte de inversión. Y creo que una de las cosas que mencionaste se podría ejemplificar con lo que sucedió hace un año. Tú estabas comentando acerca de un periodo muy corto de tiempo en donde los mercados cayeron de forma importante. Justamente en marzo del año pasado, con todo lo que vino de la pandemia de COVID, pues era normal entre comillas, ver algunos días acciones que caían hasta un 10%, o sea, se volvió durante un periodo corto algo normal por ver. Y lamentablemente, pues muchas de las personas que tienen una parte de su patrimonio invertido en acciones, lo que hizo fue pues vender ese portafolio y mandar ese dinero a inversiones en CETES o peor aún en la chequera, que ni siquiera en chequera o pagaré, que les pagan pues un porcentaje muchísimo más bajo. Aquí lo que me gustaría es preguntarte, porque yo recuerdo que hace justamente un año que te tuvimos como invitado en este espacio, comentaste que estábamos haciendo como institución algo que era exactamente opuesto a lo que las personas estaban realizando en ese momento. Tú dijiste, nosotros bajo esta situación y como estamos viendo los mercados, lo que estamos haciendo es vender dólares. Recordemos que el tipo de cambio había pasado de niveles de 18.60 a niveles de 25 en un periodo bastante corto. Entonces, las personas pues estaban comprando dólares pensando que esto iba a seguir subiendo hasta niveles de a lo mejor 28, 29 pesos, y el mensaje que tú mandaste pues fue totalmente opuesto. Esto, obviamente, hoy que lo vemos y que vemos un tipo de cambio muchísimo más presionado sobre lo que veíamos hace un año, pues deja clara una buena decisión, pero me gustaría que nos contaras también un poco más qué es lo que estábamos haciendo en las inversiones en Sura justamente hace un año, en marzo del 2020. Gracias, Gonzalo. Mira, no se trata de presumir, ¿no? La verdad que ese es nuestra labor. Tú dices, y tienes razón, yo me acuerdo, porque el seminario del año pasado fue en abril. El tipo de cambio probablemente estuviera en 24, 23 y medio, 24, y tenía razón para estar ahí, porque la verdad que la incertidumbre era enorme. Ahora, que yo haya dicho que había que comprar pesos y vender dólares, no era una especie de vaticinio de brujo, ¿no? O sea, tenemos modelos que nos hacen ver que ese nivel de tipo de cambio mexicano estaba a 2 devaluaciones estándar o más
fuera de un parámetro normal y que solamente había sucedido eso en la crisis de 1994 en México, que fue la crisis del tequila, y que entonces el peso estaba barato. Ahora, de ninguna manera significa que el día que tú dices hay que comprar pesos, el peso se empieza a fortalecer y se debilita el dólar. No sabes cuándo. Nunca vas a pegarle al máximo, nunca vas a pegar al mínimo, nunca vas a comprar lo más barato posible. Y de hecho, hoy platicando con el equipo de inversiones de la Afore me decían, es algo que parece muy trivial, pero la mayoría de los inversionistas pierden más dinero esperando una corrección, ¿sí? Estando constantemente en el mercado, ¿no? Y también es cierto, nadie es capaz de descubrir dónde está el piso de los mercados cuando se corrigen ni el techo cuando van a corregir. Pero en ese momento había muchas razones para decir que el peso estaba fuera de parámetros, ¿no? Y por lo tanto, pues era lógico que había que estar largo peso, no corto. Y probablemente vendimos mucho dólar a 24, probablemente se fue a 24.5 y nos sentimos mal un rato, pero la tendencia iba a ser de fortalecer el peso. ¿No? Hubo muchos factores que apoyaban eso, pero no hablemos de eso hoy. Tú me dices, ¿qué estamos haciendo? Y te contesto, depende qué portafolio, ¿no? El portafolio de la Afore es el típico portafolio de fondo de pensiones que tiene las dos características más importantes para condicionarse a actuar. Tiene un horizonte de inversión muy largo y no tiene retiros de clientes significativos en una base diaria, mensual o anual. Hay muy pocos retiros. Son predecibles. Entonces, ese dinero sabes que dispones de él para invertirlo lo mejor posible un largo periodo de tiempo. En un portafolio de pensiones, simplemente se llaman que son los portafolios contracíclicos. Los portafolios de inversión están preparados para invertir siempre que haya una gran corrección, ¿no? Ahora, nuevamente, no se trata de adivinar la corrección, se trata de estudiar la corrección. Y hay factores que hay que tomar en cuenta de diversa índole para tomar decisiones. Los más importantes probablemente son macroeconómicos, ¿no? Y los dos más importantes macroeconómicos que todo el mundo tiene que mirar son inflación y crecimiento. Son factores macro. Los más importantes de reacción ante la inflación y el crecimiento es qué hacen los gobiernos fiscalmente y qué hacen los gobiernos monetariamente, ¿no? O sea, cuando hay una importante recesión que la hubo, los gobiernos pueden expandir su déficit fiscal y pueden bajar sus tasas de interés. Y lo que pasó en ese momento fue algo que nunca tuvo precedentes. En el 2009, los bancos centrales tardaron 4 meses en decidir qué hacer y si iban a bajar las tasas de interés, cuánto. Fueron muy cautelosos porque fue un evento muy disruptivo. En esta ocasión, con la experiencia del 2009, los bancos centrales de todo el mundo decidieron bajar las tasas fuera de sesión abruptamente y a niveles nunca antes vistos, 0. O sea, ya para ser prácticos, la Fed bajó de donde estaba, un acuerdo probablemente 1.7 a 0 en un día. Y estuvieron dispuestos a comprar la cantidad de activos que hubiera disponible en el mercado que quisieran vender. Al mismo tiempo, todos los países se pusieron de acuerdo para expandir fiscalmente de una manera nunca antes vista. Y ahorita podemos hablar un poco más de eso. Entonces, en ese momento no era que la pandemia era un evento que supiéramos cómo manejar, sino que una serie de factores nos indicaban que si bien el efecto de la pandemia, que fue un efecto totalmente inesperado, sorpresivo, difícil de dimensionar en poco tiempo, era un factor muy disruptivo de los mercados. Y les voy a comparar más o menos con qué se parece. Alguien decía por ahí que la pandemia se parece básicamente a un evento natural, ¿no? Un evento natural tiene una característica que también es inesperado, es opresivo, pero un temblor produce destrucción de riqueza. Se caen los edificios, desgraciadamente muere gente también, se destruye riqueza, un huracán hace lo mismo, ¿no? Ese tipo de eventos naturales, eso provocan. La pandemia no se parece tanto a eso, ¿no? Hoy en la mañana un cuate del equipo de inversión me decía, es más como el medio tiempo en un partido. Se detiene todo.
Todo el mundo se va a descansar, pero no se destruye valor. La pandemia fue un súbito stop en la actividad mundial del consumo, de la producción. Hubo un montón de desequilibrios en las cadenas de producción en el mundo. Fue un súbito stop en la producción, pero no hubo destrucción de riqueza. No hubo ningún sector que estuviera atorado por alguna razón en su balanza, comparando el 2009 con el 2020. Les voy a dar unas estadísticas de 2009 al 2020 para que vean. Primero, en el 2009, las economías avanzadas disminuyeron su crecimiento en un 3.3%. Cayeron todas las avanzadas, 3.3% en ese año. En el 2020 cayeron 5.8%. Cayeron mucho más. Pero las economías en desarrollo, las economías emergentes, en el 2009 no decrecieron, porque no fue un fenómeno de todo el mundo, fue un fenómeno del mundo desarrollado. Las economías en desarrollo crecieron 2.8%. En esta ocasión, las economías en desarrollo cayeron 3.3%. Y el mundo, en lo general, cayó en el 2009 un menos del 1.1%. Todo el mundo. Esa fue una recesión generalizada en el mundo, pero muy pequeña. En este año, la recesión fue del 4.4%. O sea, el mundo se detuvo, fue sincronizado y no discriminó países. Todos pasaron por esto. Eso es lo que pasó. Pero vean los mercados. Los mercados, y siempre hablando del Standard & Poor's, en el 2009 se cayeron de 1.561 a 683 puntos el Standard & Poor's, 56% cayó el Standard & Poor's en un periodo más o menos de 1 año y 3 meses y 4 meses. Fue una caída muy larga y muy profunda, porque la incertidumbre prevaleció meses y cada mes pasaba algo nuevo. En esta ocasión, el mercado cayó 34% en 42 días. En el 2009, el mercado se tardó en recuperar, o sea, del piso a otra vez el nivel previo a la crisis, se recuperó hasta marzo del 2013. Fueron 4 años de recuperación. El mercado en esta ocasión se recuperó en agosto de 2020. O sea, el mercado de su piso, que fue en marzo, recuperó todo en agosto. O sea, distintas circunstancias macroeconómicas, distintas circunstancias de los mercados, ¿no? Pero los equipos de inversiones se encargan de estudiar esos fenómenos, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera en la gran recesión de los 30, se había desplegado un apoyo fiscal tan grande como se está dando en esta ocasión. Es más, tal es así que es probable que el apoyo fiscal que se está dando en los Estados Unidos sea en exceso, sea más de lo que la economía requiere, ¿no? Si quieres, ahí le paro, porque sí, había factores que nos hacían pensar que en marzo había que comprar, gracias a la reacción de los gobiernos. Y es verdad, estuvimos comprando, las tasas bajaron a niveles menores aún a las de la crisis de 2009, muchas quedaron en terreno negativo, y eso es un enorme impulso a la recuperación. Y es justamente la pregunta que tenía a continuación, que va muy en línea con este ejemplo que acabas de decir de la recuperación, porque efectivamente el año pasado, durante marzo y una parte de abril, vimos caídas sumamente drásticas. La gente, los inversionistas en general, pues tuvieron mucho miedo y sacaron mucho dinero y mucha gente dejó de ganar. Pero algo clarísimo fue que tuvimos varios meses de una continua mejoría y de hecho los principales índices accionarios que se nos vienen a la cabeza, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, están hoy nuevamente en máximos históricos, tomando en cuenta que ya son varios años en donde cierran continuamente en un nivel pues cada vez superior. Sin embargo, y como lo acabas de comentar, el impulso que llevaron a cabo los bancos centrales en cuanto a la impresión y a la inyección de liquidez en la economía, pues ha hecho que las tasas estén en cero. Hay muchos países, incluso hoy en día,
que traen tasas negativas, ¿no? Y si no es negativas, es muy, muy cerca de cero. Y esto, si bien viene a partir de un impulso de los principales bancos centrales a nivel internacional, pues ha permitido que otros bancos centrales de países menos grandes también puedan llegar a bajar las tasas de interés. Entonces, al igual que nosotros veíamos el año pasado o el inversionista normal veía una situación muy compleja, hoy podríamos decir, bueno, estamos también en una situación difícil en donde tenemos por un lado la parte accionaria que está en máximos históricos y por el otro lado tenemos tasas pues muy cercanas a cero que no nos permiten tener el valor que generalmente estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienes en la parte accionaria, en la parte de tasas que estamos viviendo actualmente? Ya, bien, bien lo dices, Gonzalo. O sea, es un momento que es complejo para tomar decisiones de inversión. Porque, como tú dijiste, ves para atrás y tú ves la bolsa americana, el Standard Poor's, que desde marzo de 2009 no hace más que subir, y desde los 690 puntos que tocó mínimo, hoy está pues, en 3.900 y ya está arriba de como estuvo previo a la crisis de esta pandemia. Y a uno pues, no hay más que le da miedo decir, tengo que comprar acciones, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que es clarísima, y es que el mundo vivió una recesión muy profunda, y esa recesión ya acabó. De hecho, no es que ya acabó a fin de 2020. La recesión acabó probablemente en el tercer trimestre del 2020, al principio, ¿no? Entonces, hay una condición de que la corrección que normalmente nos gusta ver es aquella que es muy profunda, dura mucho tiempo abajo, nos da tiempo de pensar y compramos abajo. Generalmente los mercados nunca son bondadosos, siempre nos hacen tomar decisiones difíciles. Pero nuestra conclusión como firma de inversiones es que estamos en un inicio de un nuevo ciclo de crecimiento. Ya se acabó la recesión, la recuperación está en marcha y es bien potente, ¿no? Debido a dos factores que son obvios. Uno, el regreso de la gente a las calles, que se está dando masivamente en todo el mundo, de cualquier nivel. O sea, yo creo que incluso en los países en desarrollo, que aún sin estar vacunados, la gente ya está saliendo. Y está saliendo con muchas ganas y con muchas ganas de consumir. En los países vacunados, en los que están más adelante en la curva, han bajado los contagios 90%. Y la gente está saliendo con mucha esperanza a la calle y hay países que van a terminar su plan de vacunación antes de que termine el año y probablemente antes de lo que pensábamos. Eso es un impulso del consumo tremendo. O sea, la gente quiere ir a restaurantes, quiere ir a bares, quiere ir a espectáculos, quiere que vuelvan los deportes y cuando vuelvan van a gastar lo que no tienen para ir, ¿no? Eso es casi seguro porque así es el ser humano y un año de encierro no es fácil de tolerar. El otro impulso es el que ya platicamos, ¿no? Las tasas de interés están muy bajas, ¿no? Y no voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, porque la tasa de Estados Unidos de 10 años está hoy al 1.6, pero nos olvidamos que viene del 0.4. O sea, hace bien poco estaba el 0.4. En ese momento es cuando entraran todos los impulsos fiscales. Y como Estados Unidos está mostrando, primero, que su recesión fue mucho menor a la que todo el mundo esperaba, ¿no? Todo el mundo esperaba que Estados Unidos decreciera 6,5%. Pues la verdad es que decreció 3,5% y la expectativa de crecimiento para este año es 6,5%. Estados Unidos pasó por una recesión y va a tener una recuperación totalmente en B. O sea, no solamente va a recuperar lo que perdió en el 2020, sino que lo va a superar. Gracias a un impulso fiscal que sumado debe rondar el 24% del Producto Americano. El 24% del Producto Americano es más o menos 2,5 veces el Producto Interno Bruto mexicano. Todo eso en estímulo fiscal. A mi yerno, que es residente americano, y mi hija, les llegó hace 2 días un cheque a cada uno de $1,400. Y están felices, pero así está pasando con 80 millones de jóvenes o con 120 millones de
de gente que perdió el trabajo o que tiene trabajo temporal. O sea, el impulso es enorme. Entonces, estamos en una paradoja bien incómoda para un inversionista. Me gustaría que esto estuviera pasando con los mercados corregidos, pero hoy no sucede lo que pasó en el 2009. En 2009 tocó mínimo en marzo, tardó 4 años en recuperarse y hubo tiempo de planear y pensar, aunque el nivel de estrés era altísimo. Acá ya pasó la corrección de los mercados y en una recuperación lo que va a pasar es que los mercados van a subir. Y realmente estamos con una postura pro riesgo, hay que comprar acciones. ¿Por qué? Porque además de todo, las tasas en el mundo desarrollado no pagan nada, o sea, no pagan ni la inflación. Ahora, seguro, o sea, las tasas de corto plazo en Estados Unidos están al 0.1, ¿no? Las tasas en Europa hasta los 10 años están negativas, en Japón igual. Entonces, acá hay dos factores, una vigorosa recuperación y casi en todos los países también sincronizada, unos más que otros. Estados Unidos es siempre el ejemplo, pero Alemania, China, todos los países asiáticos están teniendo una recuperación muy vigorosa porque la pandemia les pegó distinto y además porque están impulsando, Europa igual, en menos proporción que Estados Unidos. En general, todos los países desarrollados van a tener una vigorosa recuperación y los países en desarrollo hay distintos niveles, ¿no? Desgraciadamente, Latinoamérica es un país, es una región, perdón, que no va a tener la mejor recuperación, ¿no? O sea, México yo creo que va a recuperarse gracias a la inercia de nuestro socio comercial. Probablemente nosotros somos optimistas por esa inercia, podamos crecer 4,5, 5%. Mi CIO dice que hasta 6%. Pero aún así, México decreció 8,5 el año pasado y va apenas a recuperar parte de lo que perdimos. Estados Unidos va a superar. Entonces, bueno, estamos en recuperación. Siempre que hay una recuperación y un inicio de ciclo, los mercados suben. Nosotros vemos fácilmente que el Standard & Poor's puede subir probablemente a 4,200, 4,300 puntos en este año. Creemos que también algo que es, espero decirlo simple, pero es natural, cuando los bonos de los gobiernos están muy bajos, ¿sí? Siempre en el largo plazo hay un premio por invertir en acciones, un equity risk premium, que te da un spread sobre el retorno de los bonos. Y ese es consistente en el largo plazo en todos los países desarrollados. En Estados Unidos, el equity risk premium está entre 3 y 600 puntos base, ¿no? Siempre en cualquier periodo lo encuentras. El problema hoy es que ese equity risk premium es sobre un nivel de bonos del gobierno muy bajo. Entonces, los retornos esperados podrían ser 1.2 de los bonos más un equity risk premium de 4. Entonces, los retornos esperados de acciones son, a lo mejor en Estados Unidos, 5, 5,5, probablemente 6, y no son de los mejores que has visto en la historia. Son bajos, pero son mejores que los bonos del gobierno, ¿no? Entonces, eso favorece acciones. El rendimiento relativo entre bonos y acciones, la recuperación económica. Y me gustaría también invitarlos a que pensaran de esta forma en la recuperación económica, porque todos los inversionistas siempre mencionamos el Standard & Poor's. El Standard & Poor's hoy está en valuación, está, para ser franco, muy caro, ¿no? Está a 21,5 veces utilidades esperadas, ¿no? Está arriba de su promedio de 5 y 10 años, que está en 16 y 18 veces. O sea, está muy arriba de sus promedios. Pero el Standard & Poor's representa a una economía enorme, ¿no? Y adentro de Standard & Poor's hay varios sectores. Es probable que tecnología está muy caro, pero hay sectores que no se han movido y hoy, este año han reaccionado. Energía ha subido 30%, financieras, hay varios sectores. Creo que de acá a los próximos 2, 3 años hay que ser muy selectivos. No es comprar índices Standard & Poor's, no es comprar el Nasdaq, es comprar probablemente algunos sectores especiales, algunos países que están rezagados y que tienen buenas tendencias, que no están tan caros. Dado este fenómeno de liderazgo
de la economía y de los mercados americanos de los últimos 11, 12 años, en donde ha sido el lugar donde estar, parece ser que económicamente son los que están respondiendo mejor, pero también son donde están los riesgos más altos en Estados Unidos. Y ahorita vamos a ello. O sea, entonces probablemente hay que abrir la mente a otros mercados y a otros sectores. Y acá, no sé si me estoy extendiendo mucho, Gonzalo, pero yo me apasiono. O sea, los sectores que mencioné, ¿sí? Staples, tecnología, son sectores del pasado. Realmente se está configurando, desde nuestro punto de vista, y es opinión de alguna forma generalizada, una cuarta revolución industrial que está trayendo a la mesa nuevos sectores que van a tener un crecimiento espectacular. Por lo tanto, hay que estar atentos a esas nuevas tendencias de los mercados. Yo les voy a mencionar algunos sectores o subsectores que tengo acá en mi teléfono, porque leí un artículo bien interesante hace poco, para que vean cosas que van a tener mucho éxito en los próximos 10 años. Y a lo mejor no corresponde con lo que tuvo éxito en los 10 años, con toda certeza. Sectores space, espacial, robótica, energía limpia, cyber security, wearables, todo lo que es Internet de las cosas, ropa usable, lavadoras, refrigeradores que están conectados a Internet y te mandan señales todo el día. Drones, hay una gran tendencia en drones, en tecnología limpia. Realidad virtual, no existía. Y edificios inteligentes, vehículos autónomos, economía bajo demanda. Es una enorme tendencia. La gente ya no quiere tener inventarios ni en su casa ni en su empresa. Quiere que todo sea bajo demanda. Te encanta que tú puedas pedir una bolsa de golf a Amazon y te diga que la entregan en 6 horas. Eso es inconcebible, pero eso está llevando a que la gente le encanta todo lo que es bajo demanda. Cuando yo lo quiera, al momento que quiera. Sustainable farming, genética, ingeniería genética, biotecnología, impresoras de 3 dimensiones, fábricas inteligentes, vehículos eléctricos. O sea, son este tipo de sectores que son los que están mirando hacia adelante, los que están beneficiándote de lo cambio tecnológico que ha acontecido y continuar aconteciendo en el mundo. Y probablemente entonces hay que cambiar un poco la visión y empezar a buscar ese tipo de inversiones. Y no elegir una, elegir varias, porque nuevamente la diversificación del riesgo prevalece. Pero a lo que voy es que para adelante va a haber retornos medios, bajos, 5,5 Standard & Poor's, 10 años, yo creo que no más que eso. Probablemente yo veo que sea 1 y 2 años muy altos, 8, 10, y luego 13. O sea, va a haber retornos pobres porque los bonos están muy bajos. Pero en estos sectores vas a ser capaz de encontrar retornos del 8, 10, 12 y hasta 20%. Pero hay que saber empezar a buscar esos tipos de inversiones. Y para eso estamos nosotros, un poco, ¿no? Y es bien interesante. Muchas gracias, Enrique. Y creo que esto amerita también una pregunta que traíamos en la agenda, que va acerca de las cosas que estamos haciendo en Sura hacia los clientes. Para dar un poco de contexto a aquellos que no lo saben, desde hace un año hemos tenido una serie de cambios importantes en inversión en Sura, el área de Sura que está enfocada en personas físicas. Esto, por supuesto, está incluyendo una importante oferta de productos y muchas de las estrategias que estás comentando, Enrique, las estamos planteando para nuevos productos que el cliente pueda acceder y que hoy en día, francamente, en el mercado no existen. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de los grandes proyectos que traemos, la construcción, por ejemplo, de la casa de bolsa, lo que estamos haciendo en el proyecto de CIEFORES, la parte de inversiones alternativas que estamos buscando con el IM, para que las personas que nos escuchan puedan tener una idea pues, mucho más interesante de lo que está pasando. Bien,
Vamos a dedicarle 5 minutos a eso y tú me dices si hay algunas preguntas, porque a lo mejor se alarga mucho esta presentación. Sí. Mira, te voy a ser muy honesto a todos los que nos están escuchando. Yo creo que Sura tiene muchas más aspiraciones de las que hoy hemos desplegado. Honestamente, tenemos más pendientes que realidades. Por más que hemos hecho un esfuerzo enorme de traer a la mesa muchas cosas nuevas, y muchas son ciertas. O sea, hoy tenemos un producto para inversiones offshore a través de una firma muy relevante de Estados Unidos para patrimonios superiores a 2 millones de pesos. Creo que ese es un enorme avance, dada la fuerte demanda que hay de las personas de diversificarse a otros países. Hemos creado muy buenos productos de eficiencia fiscal, unit links, con Allianz, que pueden ser en pesos y en dólares. Y hoy en día, con las tasas de interés, a niveles en México de 4% brutos, 3% neto, ¿no? El tener un beneficio fiscal te puede agregar un 25% de valor a tu retorno. O sea, el beneficio fiscal hoy es más importante que nunca, porque las tasas de México también son bajas. Estamos abriendo nuestra oferta de productos a traer productos de la competencia. Estamos aspirando a tener una casa de bolsa que abra aún más nuestra oferta a todos nuestros clientes. Y finalmente tenemos un brazo inversor que se llama Sura Investment Management, que es un equipo de 126 especialistas en toda la región que están diseñando productos para traernos a la mesa. Desgraciadamente en México los procesos son largos. Un producto de inversión tipo sociedad de inversión tarda mucho, 6 meses, 8 meses. Pero también estamos tratando de traer a la mesa fideicomisos de inversión de real estate y habilitar algunos otros vehículos que son muy interesantes y que solamente lo podemos hacer nosotros en Sura. Los productos de ahorro voluntario en la Afore, a partir de este año, ya pueden tener liquidez inmediata o la liquidez que el administrador disponga. Anteriormente, una inversión en una sociedad de inversión de ahorro voluntario de una Afore tenía que tener la condición de quedarse 2 meses o 6 meses invertidas sin liquidez, y eso creo que era una importante barrera de entrada. Este cambio regulatorio permite que estas sociedades de inversión tengan acceso a la liquidez inmediato cuando cambiemos los prospectos. ¿Eso qué ventaja nos da a nuestros clientes? El vehículo de sociedades de inversión de ahorro voluntario es un vehículo transparente fiscalmente. No va a ser ningún tipo de retención hasta el momento en que alguien efectúe una venta. Entonces, alguien que tiene un horizonte de inversión relativamente largo tiene una enorme ventaja de, en lugar de recibir el 5% bruto, neto, perdón, en un bono de 10 años del gobierno, recibir un 6.6. Son 1.6 puntos arriba de lo que pueden recibir en un vehículo no exento. Y las CIFORES no son exentas, no retienen, por lo tanto, solamente te retienen cuando vendes. Otro enorme beneficio que tienen las sociedades de inversión de las AFORES es que, siendo inversionistas tan grandes en el mundo, acceden a productos de todo el mundo. Podemos traer el producto que quieran de el mejor manager que ustedes puedan inventar, y lo podemos poner adentro de este vehículo y los retornos pasan 100% netos al inversionista de la misma manera. En un vehículo alternativo, las ganancias cambiarias generan una retención y un pago de impuestos. Las ganancias de capital también. Y son tremendamente ineficientes porque cuando tienes pérdidas cambiarias no las puedes compensar. En una CIFORE tienes mucho mejor tratamiento fiscal y tienes una diversidad de opciones enorme. Entonces, Sura se está empeñando en traer a la mesa lo mejor posible, ya sea que lo hagamos nosotros o lo encontremos en el mercado. Todos estos sectores y subsectores que les platiqué, nos estamos comprometiendo a traerlos lo más pronto posible a través de índices que vamos a traer, y probablemente con una alianza de un tercero, porque nos va a costar mucho tiempo construir un producto que replique esos sectores. Pero lo que sí pueden contar con Sura es de nuestro compromiso, o el mío personal, de tener la más amplia oferta de productos que podamos empaquetar para que ustedes tengan los mejores retornos posibles
dependiendo de su perfil, su horizonte y sus deseos y su tolerancia al riesgo. Ese es el compromiso nuestro. Muchísimas gracias, Enrique, muy claro. Lo único que agregaría es que hemos estado haciendo también esfuerzos importantes para poder dar a los clientes inversiones en dólares, ¿no? Que es algo que a los clientes pues les llama mucho la atención, y sobre todo en este tipo de periodos de incertidumbre están buscando pues tener algo en el extranjero o bien algo custodiado afuera con una cuenta local. Y tenemos algunas preguntas. Enrique. La primera es, y voy a poner a dos que están vinculadas. La primera es, ¿qué opinión se tiene sobre el entorno económico de mercados en México? Y una que está muy vinculada es, ¿qué te gusta y qué te preocupa de invertir en activos locales? Bien, yo creo que es una pregunta muy importante y muy actual. Yo diría lo siguiente. Primero, la parte positiva. México, con todo y este cambio de gobierno que hemos tenido, que tiene ideas distintas a las que habíamos vivido en los últimos años, y no digo que ni buenas ni malas, de hecho tiene muy buenas ideas que todos compartimos. Disminuir la corrupción, disminuir la pobreza, lograr mayor igualdad, lo comparto al 100%. Pero algo que comparte con el pasado es que de alguna manera sigue habiendo compromiso fiscal. Hay un compromiso con no tener un déficit fiscal muy elevado y probablemente no haya sido lo más adecuado dada la pandemia, pero ya que ya pasó, hoy vamos a ser uno de los países más sólidos fiscalmente de todo el mundo. Tenemos un Banco Central independiente que está logrando contener la inflación. Yo les hablo de mis épocas de los 80s y los 90s, donde la inflación era del 30 y del 50%. Las nuevas generaciones no conocen ese tipo de inflaciones. Es muy difícil tomar decisiones en esos ambientes de inflación. Pero hoy yo creo que seguimos disfrutando de estabilidad inflacionaria. Son dos factores que son muy positivos para México. El tercero es nuestra alianza comercial con Norteamérica. O sea, y el hecho de que la pandemia ha provocado que las cadenas de producción se acerquen, se hagan más locales, porque cayeron en la cuenta de que las cadenas de producción muy alejadas podían generar distorsiones importantes y difíciles de resolver. Entonces, hay un reshoring, se llama un regreso a los grupos comerciales afines, como es el Tratado de Norteamérica. Entonces, esos tres factores son bastante positivos para México. Hay otros factores también. Ya hablé que el Estado de Amparo está muy caro, que las tasas de interés en el mundo son muy bajas. No es el caso en México. En México sí tenemos tasas de overnight y de corto plazo al 4%. Son bajas, históricamente muy bajas. Creo que no son las más bajas de la historia, pero están cerca y probablemente hasta puedan bajar más. Pero la tasa de 10 años está cerca del 7. Y eso le encanta a cualquier inversionista, incluyendo a los extranjeros. Y yo creo que ese es un activo que hay que considerar. Ahora, ¿por qué está el 7? Pues no porque nos hayamos portado muy bien y porque el mundo está encantado con nosotros. De hecho, ese 7 refleja un riesgo que el mundo percibe hacia México adelante. Y esos riesgos son en lo general, pues reflejo de que probablemente tenemos un gobierno que no ha sido suficientemente amistoso con la inversión de cualquier tipo, local o internacional, que ha manifestado deseos de revisar contratos que se firmaron en el pasado, o sea, cosas que normalmente provocan que las primas de riesgo que paga cualquier país se incrementen. Lo difícil acá es juzgar si esa prima de riesgo ya es suficiente, ¿no? Y si va a estabilizarse, a converger a la baja. Yo creo que los tres factores que mencioné, ¿no? Más el hecho de que pues, hoy la prima de riesgo es muy alta y la confianza de que este gobierno haga lo que haga,
probablemente no va a tener una indisciplina fiscal, porque a mí me parece que este gobierno tiene un tabú con el déficit fiscal. Yo creo que hace que las tasas sean un activo atractivo localmente, ¿no? Las acciones también están baratas, pero en un ambiente en donde el crecimiento no es tan vigoroso, donde hay bastante miedo a la inversión, probablemente ese no va a ser un retorno muy distinto al del Standard Poor's, ¿no? Pero probablemente este año sí, porque está muy castigada, la recuperación probablemente es más alta de lo que el mercado percibe. La media del mercado espera 3,5% de crecimiento para México. Nosotros creemos que México va a crecer arriba del 4,5% o del 5%. Y eso puede provocar un buen movimiento en las acciones mexicanas. Y finalmente el peso, yo creo que el peso ya refleja mucho de lo bueno, ¿no? Refleja el hecho de que las tasas están muy altas, ¿no? Pero yo creo que el peso tiene poco espacio para fortalecerse y también poco espacio para debilitarse. Yo creo que va a ser una moneda relativamente estable, ¿no? En un horizonte de 1 año, 2 años. Y lo que todo el mundo ya sabe, y no voy a opinar demasiado porque no sé el corolario de esto, la fecha de las elecciones del 6 de junio creo que son cruciales. Pero déjeme también darles una nota positiva. Pase lo que pase en las elecciones. Es verdad que pueden ganar la mayoría de la Cámara Baja nuevamente, la mayoría calificada, cosa que ya la tienen. Pero no hay elecciones en el Senado. Y yo creo que para cambios profundos constitucionales es difícil que esos 11 senadores den un voto a favor de cambios que puedan cambiar definitivamente el rumbo del país. Entonces tampoco soy tan negativo acerca de las elecciones, ¿no? Yo creo que México ofrece oportunidades en tasas de interés, probablemente la bolsa a corto plazo, y ojalá nunca nos perdamos de vista que siempre vemos los escenarios negativos. Pero imaginémonos que volvemos a un equilibrio de poderes y el partido en el poder pierde la mayoría simple, cosa que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, pero no es cero. Imagínense lo que puede pasar en los mercados si pasa eso. Entonces, no, yo creo que no es momento de no tener México, ¿no? Hay que estar en México. Muchas Pero, gracias, Enrique. Y tenemos, muy claro, además, tenemos dos preguntas más. Creo que con estas podemos terminar, pero que están también muy vinculadas. Uno es, escuchando toda tu explicación acerca de la perspectiva que tienes de los mercados y que queda claro que estamos en un inicio, en un nuevo ciclo que puede traer consigo pues un rendimiento que siga siendo interesante sobre los ya muy altos en los años pasados. La pregunta es, ¿vale la pena realmente diversificarse o vale la pena pues estar invertido hoy en su mayoría en la parte de equities? Y esa déjame vincularla con una opción, con una pregunta que viene siendo el caso opuesto y que dice, los clientes estaban o estábamos acostumbrados a tener un rendimiento en deuda local pues prácticamente del doble de lo que está hoy. A finales del 2018 la tasa estaba en 8.25, eso es cierto, y si nos vamos a bonos de 10 años, pues entonces estamos hablando pues a lo mejor incluso de doble dígito. Hoy la tasa de referencia está en 4% y como lo comentaste, puede que el Banco Central baje una vez más 25 puntos base la tasa de referencia para terminar en 3.75 el resto del 2021. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Menos impuestos. Menos impuestos menos la parte impositiva, que está hoy en 0.97%. Entonces, pensando que es 4, realmente te pasas a 3. Si pensamos que es 3.75, estás abajo del 3 en neto. Entonces, una es, debo evitar la diversificación e irme 100% a renta variable. La otra es, ¿qué hago si estaba acostumbrado a tener una tasa de 8% y hoy pues con dificultad llego al 3% neto? ¿Cuál es tu sugerencia, pues digamos, como inversor? No quiero extenderme más de lo que prometimos, pero déjame decirte algo muy rápido. ¿Por qué los bancos centrales llevan las tasas a cero o negativas? ¿Por qué compran activos para que las curvas bajen? Precisamente para que la gente haga esas reflexiones. Lo único que están haciendo los bancos centrales es invitar a todos los individuos a tomar riesgo. Si quieren tener rendimiento, tienen que diversificar hacia el riesgo.
y hacerlo cautamente, por supuesto, dependiendo de la tolerancia de cada uno, pero las tasas van a cero precisamente para dos cosas, para que la gente no ahorre y consuma, porque digo, ¿para qué ahorro si no me pagan nada? Consumamos y recuperemos la economía, pero la otra es para que asuman riesgos y compren un riesgo distinto. Entonces compren bonos corporativos de empresas que tienen un spread, el high grade es pequeño, 80 centésimas, entonces en lugar de 1 tienes 1.8. En Estados Unidos hablo siempre, en México es igual, pero sobre la referencia mexicana, compren high yield, que son empresas un poco más riesgosas, de abajo del grado de inversión, donde el spread es 350, 400 puntos. Y puedes comprar un pool de 100 empresas, high yield, no tienes que comprar una. Entonces tu riesgo se amortigua mucho. Compra acciones. Compra productos estructurados, ¿no? Eso es lo que están invitando todos los bancos centrales. Ahora, nunca hay que dejar de diversificar. Nunca. O sea, siempre hay que tener una diversificación. Porque, y déjame decir lo que es diversificación en el mundo de las inversiones, ¿no? No es tasas de corto plazo y acciones, no. Bonos de 10 años y acciones. ¿Por qué? Porque se mueven en sentido inverso. Cuando uno sube, el otro baja, y cuando el otro baja, sube. Están inversamente correlacionados. Crédito, divisas, activos alternativos que queremos traerles a la mesa, y créanme que estamos haciendo todo el esfuerzo del mundo, dividendos de renta de inmuebles, o sea, rentas inmobiliarias. Esa es una muy buena diversificación. Activos privados de deuda, ¿no? Nosotros quisiéramos ofrecer todo esto y les juro que lo vamos a hacer en su momento, porque algo que nadie tiene que evitar es diversificar. Eso es siempre, siempre. Aunque pueda tener menores rendimientos, porque la persona dirá, bueno, si elijo una buena acción, y si tuve la suerte de elegir Apple en el 2007, cuando lanzó el iPhone 1, pues sí, tuvieron un retorno del 22% compuesto por 24 años, quiere decir que más o menos cuadruplicaron su fortuna, ¿no? Y claro que si le pegas esa acción está de pelos, pero si hubieras invertido en Exxon, probablemente hoy no tendrías más que la mitad de tu dinero. Entonces, depende, o sea, sí puedes pegarle una buena acción y tener muy buen rendimiento, pero pues involucra un riesgo relativamente alto. Muchas gracias, Enrique. Lamentablemente estamos agotando el tiempo que teníamos destinado para este espacio. La verdad es que creo que hemos tocado temas muy interesantes y suficientemente amplios para mantener a nuestro auditorio pues bastante inmerso en toda la plática. No sé si quisieras decir algo más o hay algo que quisieras comentar antes de dar por terminado esta entrevista. No, simplemente agradecer a todos los que estuvieron con nosotros, reiterarles nuestro compromiso